Agenda Abierta, para seguir pensando juntos. Hoy en Agenda Abierta inauguramos un espacio que pretende ser referencia para el mundo de las empresas. Las empresas en agenda. Este espacio lo facilita RSM. Como muchos de ustedes sabrán, RSM está entre las principalísimas redes de firmas independientes de contabilidad y consultoría a nivel internacional, a nivel mundial, con más de 830 oficinas en 120 países. Y vean ustedes, este estadio centenario de profesionales, 57.000 profesionales. De hecho, el estadio quedaría chico, me parece. Bueno, acá en Uruguay, RCM brinda servicios de contabilidad, de auditoría, consultoría e impuestos, tanto a clientes locales como internacionales. Y para el sector público, también para el privado. Cuenta con un equipo de más de 140 integrantes, algunos de los cuales estarán participando de este espacio RSM con Agenda Abierta. Bueno, y en un entorno muy cambiante en la manera de hacer negocios, donde son cada vez más aquellas empresas que tercerizan distintos tipos de servicios y por ende, en alguna forma, se pierde el control sobre el manejo de datos, información o determinados procesos, hay una buena noticia. Y es que existen herramientas que pueden ayudar a las empresas a que cuenten con un marco, digamos, de mayor seguridad, que les aporte más garantías. En ese sentido, hoy, en esta primera entrega, hablaremos de los reportes SOC, SOC, o reportes de control en organizaciones de servicios. El contador Bernardo Vitale es socio responsable del área de consultoría TI, Tecnologías de la Información de RSM Uruguay, y está con nosotros. Bernardo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buen día, Daniel, ¿cómo estás? Bien, bien. Decíamos esto de los reportes SOC o SOC, ya me dirás cómo es la forma correcta de pronunciarlo, pero ¿qué son estos reportes? Y sobre todo, Bernardo, ¿cómo pueden impactar o ayudar a aquellas empresas que contraten distintos tipos de servicios? Sí, correcto, Daniel. El reporte SOC está bien dicho y básicamente, como tú definías al inicio, son controles sobre las organizaciones de servicio. Para comprender quizás un poquito mejor esta definición, sí, capaz que tenemos que ir un poquito hacia atrás, ¿verdad? Y hablar un poco de lo que significa gestión de riesgos, que es un tema latente en cualquier empresa u organización, sin importar ya hoy en día lo que es su rubro o dimensión. A ver, todas las empresas conviven dentro de lo que es un mapa de riesgos asociado a la actividad que desarrollan. Esos riesgos existen, claro, inevitablemente, y están presentes, los sepamos o no y los tengamos identificados o no. Entonces, por supuesto que el primero de los casos, si los podemos identificar, ya los podremos gestionar y darle el tratamiento adecuado. Es por eso que en el marco de esta gestión de riesgos la dinámica es grande y la forma de hacer negocio, ¿verdad?, ha cambiado y por lo tanto este mapa de riesgos también se modifica y es objeto de una revisión permanente. Claro. Hecha esta pequeña introducción, esa dinámica, esos cambios, ¿verdad?, muchos que fueron impulsados por la pandemia, han llevado atrás las empresas que necesiten nuevas soluciones, ¿verdad? Por ejemplo, esas soluciones denominadas en la nube o en el cloud, donde nosotros contratamos proveedores de servicios que así registran, almacenan o literalmente procesan nuestros datos. Entonces, bueno, ahí hay que estar seguro y tener claro qué tipo de controles estarían aplicando esas empresas para el manejo de nuestra información, ¿no? Uh-huh. Bueno, Bernardo, qué interesante, porque acabas de dar en un punto que me parece clave, y es que el riesgo no tiene que ver con la dimensión, con la estatura de la empresa, sino que puede pasarle a cualquiera, y sobre todo en un universo como el uruguayo, donde está muy dominado por las pymes. Así que, sea cual sea la dimensión de la empresa, hay que asumir que hay riesgos, hay que gestionarlos, hay que encontrar nuevas soluciones, y ahí es donde nos encontramos con estos reportes. ¿Este tipo de reportes tienen un alcance exclusivamente local? No, de hecho, este tipo de reportes surge a raíz de una iniciativa del Instituto Estadounidense de Contadores Públicos Certificados, que es AICPA, por su sigla, ¿verdad? Sí. Y que fue el que los introdujo, y bueno, para dotar de esta manera niveles de aseguramiento, ¿no? Es importante lo que tú comentabas también, Daniel, que no tiene absolutamente ya nada que ver la dimensión de las empresas, porque hoy todos
contratamos este tipo de servicios sin importar el tamaño de la empresa. Por ejemplo, lo que hablamos cuando hablamos del concepto de nube recién, Sí. que es lo más usual, Sí. vamos a desmitificar un poquito ese concepto, y básicamente lo que hay atrás de un cloud o de una nube es un enorme grupo de servidores organizados en gigantescos data centers en distintas partes del mundo, donde ahí se almacena, se procesa, se registra información. Claro. Cualquier empresa puede contratar una solución de software SaaS, como se lo conoce, Software as a Service, que es un conjunto de aplicaciones, ¿verdad?, basadas en un modelo de suscripción por unos pocos dólares mensuales, y que tienen usualmente ese bajo costo de entrada y una rápida escalabilidad. Y allí las empresas tienen, con este concepto de nube, de suscripción, Sí. pueden utilizar los conocidos CRM para el manejo de clientes, hasta los propios ERP, que son los sistemas de gestión de la propia empresa, que están alojados en la nube. Bueno, entonces se requieren establecer controles adecuados para resguardar esa seguridad, esa disponibilidad, integridad del proceso de la información, ¿verdad?, que se procesa en esa nube, ¿no? Claro. Sí, me parece relevante además asumir que no es que estemos descartando estas soluciones que han venido con la modernidad, y sobre todo tú mencionabas allí lo que nos dejó la pandemia como una cantidad de lecciones que debemos aprender. O sea, no es que nos bajemos de la innovación, de la tecnología, sino que asumamos que también conlleva riesgos que hay que atender. Bernardo, y por ejemplo, tratando de detallar un poco más estos reportes SOC, ¿hay un único tipo de reporte? Por ejemplo, o sea, ¿hay como una especie de reporte común a las organizaciones, o allí funciona aquello del traje a medida? Bueno, sin entrar tanto en el traje a medida, Ajá. pero hay sí diferentes tipos de reportes. Es interesante la pregunta, porque este tipo de reportes, el objetivo, reitero, siempre es mantener la transparencia y la confianza con los clientes. Claro. Razón por la cual hay que poner justamente foco en el reporte más adecuado, de acuerdo al tipo de servicio que está brindando la compañía, o los aspectos regulatorios a los que esté sometida, u otra normativa específica. Básicamente hablamos de 3 tipos de reportes, ¿verdad? SOC 1, SOC 2 y SOC 3, con algunas pequeñas diferencias que podemos hacer mención brevemente, pero claro. Por ejemplo, lo que es el reporte SOC 1 hace énfasis en lo que son controles internos para que pueden tener un impacto en la seguridad de los estados financieros, ¿verdad? Por ejemplo, si una organización terceriza el servicio de liquidación de nóminas o haberes, asegurarse de que ese proveedor de servicios tenga definidas sus propias actividades de control que respondan a las necesidades del cliente. Claro. Ese sería el reporte más sencillo, digamos, más básico. Sí. Después ingresamos en uno que es un SOC 2, ¿verdad?, que se hace un reporte que tiene mayor profundidad que los anteriores, y ahí se centra ya en una evaluación independiente de los controles de operación. Y así el auditor emite una opinión sobre distintos aspectos de la organización. Claro. Aspectos como son la seguridad, la disponibilidad, la integridad del procesamiento y obviamente la confidencialidad, y por último la privacidad de los datos, ¿no? Y después elevamos obviamente tiene la opinión de un auditor independiente, o sea, una firma de auditoría independiente, claro, y opina sobre el diseño y el funcionamiento de esos controles que definieron la organización, ¿verdad? Un dato adicional sobre esto, y no menos importante, es que este tipo de reportes se pueden a su vez subdividir, ¿verdad?, una tipología tipo 1 y tipo 2, que, resumiendo, los tipo 1 evalúan esos diseños en un momento determinado, mientras que los tipo 2 son más profundos y evalúan no solamente aspectos de existencia y diseño de los controles, sino que también la efectividad de los mismos durante un periodo de tiempo a cubrir. Y entonces son un poco más completos. Claro. Y por último, los reportes SOC 3, que son una suerte de resumen ejecutivo de los mencionados reportes SOC 2, algo más breve, pero incluyen también la opinión del auditor independiente. Estos controles SOC 3 son los que usualmente vemos publicados, por ejemplo, los grandes proveedores de servicios de la nube, como Google, como AWS, que es de Amazon, sí, o Azure, tienen publicados para los usuarios este reporte SOC 3 para justamente dotar de transparencia, ¿verdad?, de lo que es el manejo de los datos, ¿no? Correcto. Básicamente, esos son los tipos de reporte, ¿no? Notable. Sí. Notable, Bernardo. Deberíamos decir que una empresa, digamos, moderna o que pretenda estar en competencia, que pretenda estar con solidez en el mercado, no debería prescindir de este tipo de reportes, o sea, más allá de que elija el que mejor se ajuste a sus necesidades. Parece ser una primera conclusión. ¿Hay alguna otra en ese sentido?
No, básicamente es correcto, digo, a ver, podemos pensar que en el rubro financiero, que es altamente regulado, se establezca que los sujetos obligados cuenten con este tipo de reporte, ¿verdad? De manera significativa, puede solicitar este tipo de reportes a las organizaciones de servicios que así lo proveen, a fin de conocer que justamente sus datos tienen los controles adecuados. Pero esto es un ida y vuelta, porque pueden solicitarlo quienes contratan a las empresas o ya de antemano, como hacen los grandes proveedores, ya pueden solicitar la realización de estos reportes para mostrarle a sus clientes justamente esa transparencia y esos controles en el manejo de la información, ¿verdad? Sí, o sea, por lo que se ve también, sigue siendo hasta si se quiere una variable comercial importante. O sea, en la medida en que vos puedas demostrar que sos transparente y que tenés una gestión profesional y cuidada, es un diferencial en el mercado. Así que desde ese punto de vista es altamente recomendable este tipo de instrumentos. Bernardo Vitale, muchas gracias por estos minutos con Agenda Abierta. Muchas gracias, Daniel. Saludos.